Buenos días, profe. Hola Juan David, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Profe, Sí, señor. Bueno, esperemos un ratico mientras se conectan los compañeros y entonces arrancamos. Ahí. Buenos días, profe. Hola Paula, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, bien también, afortunadamente. Vale, profe. Buenos días, profe. Hola Natalia, buenos días. Regálenme 2 minutos y ya arrancamos, ¿vale? Vale, profe. Listo, profe. Ok, listo. Listo, muchachos. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, Bien, profe, señor. muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere empezar con su lectura? Profe, ¿hay que compartir pantalla con el artículo o algo? No hay necesidad. Lo que sí les voy a pedir es que presten mucha atención a lo que está leyendo el compañero. ¿Vale? Ok. ¿Quién quiere empezar? Y el profe nos elige usted. Yo tengo 1 hora y media. Profe, yo arranco. Ay, Paula, bueno, muy bien. ¿Qué vas a leer, Paula? Bueno, profe, voy a leer un artículo del Espectador. Ujú. Un artículo, no, una columna, perdón, editorial del Espectador. Ok, editorial del Espectador. Sí, señor. Y Listo. se titula El duelo que nos sigue imponiendo el COVID-19. Perfecto. Te escuchamos. Mucha atención los demás, por favor.
Listo, profe. Colombia sigue en duelo. Ahora es oficial, dado que el presidente Iván Duque decretó 3 días de duelo por las personas muertas a causa del COVID-19. Al cierre de esta edición, íbamos llegando a las 52.000 muertes. Ayer fue un día de consternación nacional, pues 2 nombres reconocidos se sumaron a la lista. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, y Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la Central General de Trabajadores CGT, fallecieron por culpa del nuevo coronavirus. Como ellos y sus familias, cientos de miles de colombianos se encuentran afligidos por esta pandemia descontrolada, una tragedia que crece y crece. No les hemos rendido suficiente homenaje a todas las personas que perdimos por culpa del COVID-19. Tal vez se debe a que la emergencia no ha terminado y todavía las proyecciones indican que serán muchos más los colombianos que sufrirán esta cruel enfermedad. La segunda ola estuvo peor que la primera, en número de casos y de personas fallecidas. Las vacunas todavía no han empezado a ser aplicadas y ese proceso tardará meses. Los profesionales de la salud están desgastados, atacados por los horrores de la enfermedad, así como por las dificultades de trabajar sin suficiente remuneración ni implementos de seguridad. Por años será nuestra responsabilidad seguir hablando de la salud mental de un país con tantas heridas abiertas. El trauma está teniendo secuelas. Nos unimos a los lamentos por las víctimas. Como servidores públicos y referentes del debate nacional, las muertes de Carlos Holmes Trujillo y Julio Roberto Gómez Esguerra se han posicionado como un símbolo. Son un triste recordatorio de lo que enfrentamos, de las dificultades que tenemos para tratar las peores versiones del COVID-19. Nos unimos al duelo de sus familias y de todas las personas que han fallecido en lo que va de la pandemia. Trujillo fue un servidor público de contrastes, de raíces liberales y con profundas convicciones democráticas. Fue el primer alcalde de Cali que llegó a ese cargo mediante el voto popular. Después participó en la Asamblea Constituyente. Fue ministro de Educación, comisionado de Paz, ministro del Interior, embajador, precandidato presidencial, canciller y ministro de Defensa. En El Espectador lo conocimos como un hombre respetuoso de las diferencias, gentil, elocuente y reflexivo. Intentó tender puentes, aunque esa voluntad se desdibujara en sus últimos años, cuando quiso posicionarse como candidato a la presidencia de un partido de extremos. El país pierde a un interlocutor valioso para el intercambio de ideas. Lo propio podemos afirmar de Gómez Esguerra. Durante décadas fue un líder sindical que estuvo en las principales discusiones sobre los derechos de los trabajadores en Colombia. En diciembre se le vio participar en las negociaciones por el salario mínimo. Tanto aliados como opositores coinciden en que buscaban los acuerdos, los diálogos respetuosos. Una persona convencida de que la diferencia no nos vuelve enemigos, como debe ser. Si nos queda algo de tanta tragedia es la necesidad de redoblar esfuerzos, individuales y colectivos. Estamos ante un virus letal. El distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos y la prudencia siguen siendo fundamentales. La mejor manera de respetar a quienes se han ido es evitar que la crisis siga en aumento. Listo, Paula, muchas gracias. Ya voy a hablar de tu intervención. Juan Cortés, ¿qué entendió de la lectura de Paula? Bueno, pues que hablaron de la pandemia del COVID-19, que el presidente había decretado 3 días de duelo por todos los muertos, pues que en el caso de Carlos Holmes Trujillo y me escapa el nombre de la otra persona. Julio Son Roberto Gómez. exactamente, son pues 2 referentes importantes. Nos dieron como un poco como una biografía de Carlos Holmes, que fue alcalde de Cali, que estuvo ministro de Educación, pues que se perdieron como 2 personas valiosas y que pues que la pandemia está un poco fuera de control, que probablemente se lleve más colombianos. Ok, Juan. Bien, sí, eso es a grandes rasgos lo que leyó Paula, lo que indica que y confirma que la lectura de Paula estuvo muy bien hecha, estuvo muy clara, muy bien interpretada, ¿vale? Creo que en ese aspecto hiciste un muy buen trabajo, Paula. Vale, profe, gracias. A mí lo único que yo podría digamos que
criticarle o comentarle a esa editorial sería que así como habló tan elocuentemente de Carlos Holmes Trujillo, pudo haber hecho alguna pequeña biografía y habernos mostrado quién era Julio Roberto Gómez, como para darle un poquito de equilibrio, porque, porque pues sí se notó que, no sé si de pronto, o me da a mí la impresión de que como que para el editorialista, en este caso el director del periódico El Espectador, eh, fue más importante Carlos Holmes Trujillo que Julio Roberto Gómez, ¿cierto? Sí, eso Entonces, parecía. creo que pudo haberla equilibrado un poco hablando algo de Julio Roberto Gómez. De pronto no tenía los datos a la mano, sí, tal vez, pero entonces sería lo único, porque pues ay, se me olvidó el nombre, este señor Cano, el hijo de Guillermo Cano, creo que se llama así, Guillermo Cano Jr., eh, escribe muy bien y es muy equilibrado en sus editoriales. No sé, de pronto se le pasó, quién sabe. Bien, Paula, una excelente lectura, ¿vale? Yo creería que de pronto imprimirle un poquito de más fuerza, pero pues eso lo veremos después más adelante con el tema de los ejercicios de noticias. Por ahora este de la columna estuvo muy bien, bien interpretado, con el tono correcto, ¿vale? Bien leído, las pausas. Por ahí tropezaste un momento con el texto Sí, y una parte. es un pequeño problema de concentración, se te va la línea, ¿vale? Que eso yo creo que se los he explicado a ustedes, qué es lo que pasa cuando uno pierde la línea de la vista. Pero pues son cosas que son de práctica, ¿no? De seguir leyendo. Pero muy bien, muy buena intervención, Paula. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe, yo puedo continuar. Julián. Ok. ¿Qué va a Sí. leer, Julián? Es una columna de opinión del Tiempo, escrita por Blado. Por Blado. Sí, Grande. señor. Sí, señor. Ok. Bueno, Lo el escuchamos. título, Atención los demás. ok. El título de esta columna es Malos presidentes, pésimos precedentes. En la peor crisis de nuestra historia reciente, estamos en las peores manos. El problema de que una persona sin las calidades suficientes llegue a un cargo de alta responsabilidad del Estado no es el acceso al poder en sí mismo, sino el mal ejemplo que se deriva de una situación de esas. Para la muestra, el triunfo de Donald Trump en su carrera hacia la Casa Blanca. No obstante, haber ganado legítimamente en sus 4 años demostró con creces que no estaba preparado para liderar la primera democracia del mundo. Sin embargo, lo grave no es que Trump vaya a figurar en los libros de historia como el peor presidente de su país, sino que su elección marcó una pauta, sentó un precedente, un camino por seguir. Si un tipo como él podía ser presidente de Estados Unidos, nada menos de que Estados Unidos, ¿qué podría esperarse de la política en otros países menos importantes, con instituciones más frágiles? Como se ha dicho antes en este mismo espacio, la presidencia de Trump empoderó a muchos políticos a lo largo y ancho del mundo que, siguiendo su ejemplo, decidieron salir del closet. Ya no importaba ser xenófobo, ni machista, ni maltratador de mujeres, ni populista, ni tramposo, ni prepotente, ni mal hablado. Nada. En definitiva, la campaña y las elecciones de 2016 y el consiguiente mandato de Trump dejaron por el piso el nivel de cualquier contienda política en el resto del planeta. Desde entonces, la arrogancia dejó de ser mal vista. Ya no se necesita ocultar el nepotismo, ni hay por qué cuidar el vocabulario. El cinismo se convirtió en virtud, el divisionismo en amor y la chabacanería en autenticidad. Colombia desde luego no fue ajena a esta influencia. De hecho, entre 2002 y 2010, nuestro Mesías criollo ya había extendido algunos rasgos similares a los de Trump. La cosa no tuvo mayor trascendencia más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, tanto en la campaña del plebiscito por la paz como en las elecciones de 2018, a sus discípulos y seguidores dejaron de importarles las formas y sacaron todo su arsenal de mentiras, noticias falsas y manipulación para que la gente saliera a votar
invadida por la ira, abro paréntesis, en el caso del no, cierro paréntesis, y por el miedo, abro paréntesis, en caso de las presidenciales, cierro paréntesis. Es verdad que las dos veces ganaron, pero lo hicieron no solo a punta de manipulación y cadenas falaces, sino haciendo promesas que no pensaban cumplir, como la eliminación del fracking, el aumento del salario mínimo o la reducción de la corrupción. Como sucedió en 2016 en Estados Unidos, aquí entornizaron en 2018 a una persona que no era idónea para desempeñar un cargo tan importante como la presidencia. Y así nos va. Al ver el desgreño, los bandazos, los retrasos, la improvisación o el secretismo que rodean las medidas para contener la pandemia e implementar los planes de vacunación, se hace más evidente que en la peor crisis de nuestra historia reciente estamos en las peores manos. Ni hablar deterioro de la seguridad en las ciudades y en el campo, o de la crisis social, que cada día se agudiza más. Y sí, tenemos un presidente incompetente. Sería ingenuo pretender que tuviéramos un gabinete admirable. Entre otras cosas porque se debe de ser muy difícil aceptarle un ministerio a un presidente de tan pocos quilates, por más carro blindado y escolta oficial que ofrezca. Lo mismo que en el asunto Trump, y guardando las proporciones, lo más lamentable es que si Iván Duque es malo como presidente, es peor como presidente. Queda la impresión de que si él pudo, cualquiera puede. Que Dios nos tenga de su mano. Listo, profe. Ok, Julián, ¿qué entendió usted de esa columna? Bueno, Vlado en sí dejaba ver que el problema como mandatarios como Trump o Duque, no, el problema no es que quedaran como en la historia de los países como Dios, fueron los peores presidentes o fueron unos malos mandatarios, sino que sentó un precedente más grave, que es que cualquier persona que no sea apta o que tenga una muy poca preparación para el cargo, vaya a asumir tal cargo, siendo una persona que no tiene la capacidad para asumirlo. Entonces, que eso puede llevar bastantes problemas a nivel social, interno, en los países, en este caso Colombia y Estados Unidos. Correcto. Sí, de hecho en la política sucede mucho. Acuérdense ustedes nomás del caso del concejal Lucho Díaz, ¿no? Que Ah, pues pasó de ser un embolador Sí, señora. a ser concejal de la capital de la República. Y pues todo lo que eso conllevó. Y no fue porque fuera convicción de él de convertirse en un líder de su barrio y de su localidad. No, simplemente que lo convencieron algunos leguleyos politiqueros que se convirtieron en sus asesores, que terminaron haciendo todo tipo de torcidos, lo involucraron a él y lo terminaron sancionando, inhabilitando y pues causándole más perjuicios de los beneficios que pudo haber tenido. Y pues aparte de todo el cambio psicológico y toda la cuestión que él tuvo como persona. Y en la política pasa mucho eso y quedó el precedente de que si él, un embolador, comillas, simple embolador, llegó a ser concejal de Bogotá, pues cualquiera puede ser político, cualquiera puede ser concejal. Y eso pasa con la columna de Vlado. Efectivamente, Julián, lo que usted explica es eso y se resume en eso, que ese es el problema de que cuando este tipo de políticos llegan al poder, pues queda el precedente de esto. Nomás fíjense ustedes Venezuela cómo está con Maduro o cómo estuvo con Chávez. ¿Mm? Aunque yo debo decir que Chávez era un poquitico más brillante que Maduro. señor. Pero bueno, esos ya son otras discusiones. Vámonos en cuanto a lo técnico de su lectura, Julián, muy bien. Ojo porque está teniendo varias fallas de concentración en la lectura. Sí, Y señor. al principio de la lectura faltó vocalización. Se te estaba oyendo como así, güey. ¿Sí entiendes? Entonces hay que abrir la boca porque entonces empieza el ceseo, comes las palabras, ¿vale? Sí, señor. Entonces, abrir la boca, vocalización para que salga con mejor tono y aparte de todo que no pegue una frase con la otra y no quede como tan
Ya después, más adelante, cuando fue agarrándole ritmo, le fue dando el tono correcto y la vocalización correcta. Fallas en la concentración, tener cuidado con la puntuación. Una cosa que de pronto desconocemos a la hora de leer textos, sobre todo los textos informativos o este tipo de columnas de opinión que pues están escritas para la prensa, pero que hay que traerlas a la radio, ¿cierto? Es la utilización de los paréntesis. Los paréntesis ni las comillas, por favor, se dicen al aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Julián dijo por ahí en alguna frase, tal cosa, abro paréntesis, tal cosa, cierro paréntesis. No. Ahí lo que hay que hacer es hacer una aclaratoria. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en el texto está escrito, el árbitro del partido cobró un penal inexistente, ¿cierto? Entonces yo quiero aclarar quién es el árbitro. Entonces, los paréntesis se utilizan para hacer una aclaratoria breve de algún texto. En este caso, como nosotros no, es decir, como el oyente no está leyendo la columna, nosotros se la estamos transmitiendo, lo que debemos hacer es el árbitro del partido, coma, así, el árbitro del partido, Carlos Sierra, que eso debería ir entre paréntesis, Carlos Sierra, no, perdón, Carlos Sierra no, ¿cómo era que llamaba? Diego Escalante, cobró un penal que era inexistente a la luz de la repetición, ¿cierto? Entonces, los paréntesis se hacen como una aclaratoria y eso se expresa como si nosotros estuviéramos haciendo una palabra encerrada entre comas, ¿cierto? El árbitro del partido, Diego Escalante, coma, pitó un penal inexistente, ¿cierto? Entonces, los paréntesis. Las comillas deben estar precedidas de un cito textualmente. El alcalde de Bogotá o la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo, cito, pin, 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 tal cosa. Ahora, vuelvo y digo, si lo que dijo la persona lo dijo de manera verbal, no hay necesidad de decir cito, ¿vale? La alcaldesa dijo que tal cosa, ¿vale? Que normalmente a la luz de la escritura, eso va entre comillas, ¿cierto? Pero como las comillas no se ven en la radio, entonces nosotros simplemente decimos, el alcalde o la alcaldesa Claudia López dijo que tal cosa. ¿Vale? ¿Quedó claro ese pedazo, muchachos? Sí, señor profe. Gracias. O sea que Esto con los el fin... paréntesis se ¿Cómo? dicen, los paréntesis se dicen es como un coma. Sí, correcto. Se hace una aclaración, ¿cierto? Sí. Se hace una Ok. aclaración. A la luz del resultado del partido, 1-0, el Junior de Barranquilla terminó derrotado en la ciudad de Zipaquirá, ¿cierto? O sea, la aclaración simplemente se hace como con el tono de la voz. Correcto, exactamente. Ahí hay que Con- hacer, con un ahí hay tono que que ponerle una identifique- expresión en el tono de la voz. Con un tono que se identifique la aclaración. Correcto. Ok. Julián, vuelva a leer ese pedazo, por favor, y póngalo en práctica, el pedazo donde están los paréntesis. Listo, profe. Pero lo busco. Ok. Léalo primero mencionando los paréntesis para nosotros saber exactamente dónde es la cosa. ¿Vale? Ok. Sin embargo, tanto en la campaña del plebiscito por la paz como en las elecciones de 2018, a sus discípulos y seguidores dejaron de importarle las formas y sacaron todo su arsenal de mentiras, noticias falsas y manipulación para que la gente saliera a votar invadida por la ira en caso del no y por el miedo en el caso de las presidenciales. ¿Notaron ustedes la curva melódica que él hizo a la hora de decir el en caso del no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ahí estaban los paréntesis, muchachos. De esa forma es que ustedes tienen que expresar cuando encuentren en un texto una palabra encerrada entre paréntesis. ¿De acuerdo? Ok. Y, por ejemplo, si la frase, con las comillas, para que ustedes no digan abro comillas y después al final cierro comillas, porque eso es ahorro del tiempo en radio. Cuando se trate de un texto escrito, es decir, por ejemplo, por decir algo,
el científico Albert Einstein escribió en su postulado de la teoría de la relatividad, y normalmente en el escrito van unas comillas, cito textualmente, todos los cuerpos que van hacia un, bueno, en fin, como diga el postulado de la teoría, ¿cierto? Si está en un escrito, si lo que vamos a citar es algo que se escribió, que está en un escrito, ahí sí lo tengo que citar textualmente, ¿cierto? Cito textualmente o cito pan. Y con eso ya estoy diciendo, que lo que estoy diciendo no lo dije yo, sino lo dijo o lo escribió tal persona. Ahora, si lo que vamos a decir es algo que la persona dijo en una rueda de prensa, en un comunicado o alguna cuestión, entonces ahí sí. La alcaldesa de la capital de la República dijo que faltan neveras o faltan contenedores para la refrigeración de las vacunas del COVID-19. Con eso ya quedó listo. No hay necesidad de decir, abro comillas, porque muchos periodistas, si ustedes se han dado cuenta, muchos presentadores o incluso locutores de radio dicen, el postulado del doctor Albert Einstein dice, abro comillas. Eso no va, ¿vale? Eso no va. ¿Listo? Que quede claro, por favor, ese punto para que ustedes lo utilicen más adelante, lo pongan en práctica. ¿De acuerdo? Esto, profe, gracias. Listo, Julián. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Vale, Mario. Lo escuchamos. ¿Qué va a leer? Es un boletín informativo. Boletín informativo. Noticias. Listo. Lo escuchamos. 10:57 de la mañana. Les damos la bienvenida y abriendo este boletín informativo quiero compartirles un estudio publicado en diciembre del año pasado por la Universidad China Medical University de Taiwán, donde sugiere que el ácido tánico muy presente en el vino puede ayudar a reducir la infección por COVID-19. Así como lo oyen. Investigadores de esta prestigiosa universidad han comprobado la capacidad del compuesto para interrumpir la actividad enzimática del virus SARS-CoV-2 e identificó que el tanino puede disminuir hasta en un 90% la actividad. Todavía no se puede decir que tomar vino ayuda a combatir la enfermedad, puesto que no es un estudio concluyente, pero una copita de vez en cuando no cae mal. Sigue la preocupación de los familiares de los tripulantes del Carmen I, buque de bandera boliviana que completa 13 días desaparecido en el mar Pacífico. A la espera y sin respuestas concretas, los familiares de los ocupantes de esta embarcación esperan respuestas por parte de la Armada. En las últimas horas, la autoridad marítima indicó que cerca de la costa de Colón fueron ubicados unos documentos de la embarcación por parte de un nativo, quien informó a las autoridades. Asimismo, fueron hallados en alta mar unos termos que se encontraban reportados dentro del manifiesto de carga de la embarcación, la cual aún no ha sido ubicada. La discusión que se originó entre el Ministerio de Salud y el distrito demuestra que el regreso a los colegios no será tan fácil. Además de la negativa de la Asociación Distrital de Educadores, la decisión final estará en manos de los padres. La necesidad de regresar a clases presenciales no la ponen en duda ni el distrito ni el gobierno nacional, pues como lo han indicado organizaciones como la UNESCO, la educación no puede seguir otro año a distancia. No solo estaría poniendo en juego el aprendizaje, sino factores como el desarrollo personal y social de los niños. Si bien esto está claro, el camino que se está trazando ha enfrentado al Estado, a los maestros y a los padres. Napoli y Atalanta igualaron sin goles en el partido de ida en una de las semifinales de la Copa Italia. En el cuadro local fue titular el arquero colombiano David Ospina, quien fue la figura de su equipo, mientras que visitante lo hicieron los atacantes Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, quienes fueron sustituidos al minuto 73 y 80 respectivamente. Habló María Auxilio Vélez sobre la hospitalización. La humorista de Caracol Televisión relató que el momento que vivió después de ser picada por una culebra en una finca en Puerto López, en el departamento del Meta. También aseguró que se encuentra viva de milagro.
ya que el dolor era muy intenso y el trayecto para llegar a la clínica bastante largo. 4 días lleva María Auxilio en la clínica, donde se encuentra en recuperación y siguiendo las recomendaciones del personal médico, quien está pendiente de su evolución. Transacciones electrónicas de Redeban crecieron 8.5% en el 2020. En los últimos 3 años, la firma registró incrementos superiores al 20%, pero la pandemia impactó en el crecimiento del número de transacciones en Colombia. Según el informe del balance de la firma, en el 2020 se registraron más de 870 millones de transacciones impulsadas principalmente por el comercio electrónico. Según Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban, el 2020 se convirtió en el año de mayor crecimiento para el comercio electrónico. Listo, profe. Bueno, Mario, primero que todo, la redacción de las noticias, ¿vale? Acuérdense ustedes que las noticias para radio se deben empezar siempre respondiendo el quién, ¿vale? Siempre deben empezar por el protagonista de la noticia, ¿de acuerdo? Entonces, la humorista María Auxilio, el contralor general, el futbolista, el conjunto Atlético Junior, bueno, en fin, ¿vale? Para que la noticia, a ver, en redacción ustedes saben que las noticias tienen, o los leads de las noticias deben empezar siempre, no deben empezar siempre, deben contestar siempre las famosas 5 Ws, ¿no? El qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Eso está clarísimo. Sí, señor. Eso en redacción, ¿vale? Pero en radio debe haber siempre un protagonista de la noticia, y en este caso la noticia siempre debe empezar por el quién, ¿de acuerdo? La Federación Colombiana de Fútbol anunció en un comunicado, el Contralor General de la República dijo que tal, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ¿cierto? Siempre debe empezar por el protagonista de la noticia, ¿vale? Hay algunas noticias de su intervención, Mario, que están escritas en forma de crónica. Por ejemplo, la del inicio, ¿vale? La del inicio. Entonces, en ese orden de ideas hay que cambiarlo. Es mejor dar la información y no contar una historia. Más adelante en este curso vamos a ver lo que es una crónica radial. Entonces, en ese orden, y vamos a hacer crónicas radiales. Ahí ya podemos utilizar otros recursos lingüísticos y otras herramientas de la redacción. ¿De acuerdo? Pero aquí nos estamos encargando únicamente de lecturas informativas, ¿vale? E interpretándolas. En este caso, noticias, ¿vale? Entonces, las noticias, redactarlas en forma de noticias, Mario. Por otro lado, en la primera noticia usted arranca hablando en español, pero después habla en inglés y después termina hablando en español. Entonces, o habla en español o habla en inglés. Entonces, usted dice, la China University Medical, no sé qué vaina, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, diga, la Universidad Médica de no sé qué de China, ¿vale? O si no, diga, The China University Medical, con la pronunciación que es, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, si usted de pronto no es muy ducho para el tema del inglés, pues entonces traduzca todo eso que está ahí y dígalo en español. ¿Vale? Listo, profe. Sí. Para que no mezcle un idioma con el otro y de pronto falle en el tema de la pronunciación. Y esto se lo digo porque el público que lo escucha a usted es muy cruel y termina haciéndole bullying porque, es que ese periodista no sabe pronunciar. Es que mire eso. Es que este está igual que Maduro pronunciando el inglés. Entonces, pilas con eso, muchachos, porque son elementos que están inmersos dentro de todo este mundo de la radio y que tenemos que tener en cuenta para, vuelvo y digo, como les decía al principio, hacer la radio de manera correcta, ¿vale? Por lo menos que no nos den tan duro, tratar de equivocarnos lo menos posible. ¿Vale, Mario? Entonces, cuadrar el tema de la redacción. En cuanto a la lectura, en cuanto a la vocalización, bien el ritmo. Chévere que hoy le puso estilo, entonces metió la hora, hizo la presentación,
chévere, eso me gustó, me parece muy bien de su parte que le haya metido ese tema. Igual no había necesidad, no hay necesidad, muchachos, simplemente nosotros estamos haciendo una práctica de lectura, pero pues chévere que esté metido, es decir, que se meta en la cabeza en ese cuento de hacer el boletín como es, presentándolo, tal, toda la cuestión, ¿vale? Bien por ese lado. Eso me gustó. Pero entonces tener cuidado con la redacción y tener cuidado con la parte de la pronunciación. No mezclar los dos idiomas, o si va a utilizar el idioma inglés, pronunciarlo de manera correcta. ¿Vale? Listo, profe, sí, señor. Listo, Mario. Bueno, gracias. ¿Quién sigue? ¿O quién Profe, falta? yo quiero Bueno, María José. ¿Qué vas a leer? una columna de opinión. Columna de opinión. Escrita por Gustavo Gómez Córdoba. director de noticias de Caracol Radio. Sí, señor. Te escuchamos, María José. Bueno. Atentos todos. Si usted fuera periodista, Gustavo Gómez Córdoba. Los periodistas siempre se han enfrentado a situaciones difíciles e incómodas en su profesión, como soborno, amenazas, abuso contra su integridad, decisiones que en algún momento tienen que tomar sí o sí dentro de su ámbito laboral. Voy a tomar de forma literal ejemplos de estos casos. Si usted es periodista y está investigando a unos constructores piratas que engañaron a miles de familias, el abogado de las víctimas le ofrece dinero diciéndole que es una mínima recompensa a su labor. ¿Usted recibiría el dinero? ¿Le informa a su jefe lo que está pasando? ¿Evitaría por una sola vez lo ético y moral sin ser deshonesto? Usted es periodista y jefe de otros colegas, y uno de ellos es víctima de llamadas amenazantes. Le dicen que va a asesinar a su familia. El medio le pide a usted que no lo haga público, pues podría afectar a la compañía. ¿Acepta? ¿Retira al reportero de la investigación o lo anima a seguir? Y si revela el caso y otros periodistas quieren entrevistas sobre el hecho, ¿le permite o lo prohíbe? Si usted es periodista y es mujer y de joven fue objeto de abuso sexual y cayó, pero ahora decide hablar de su experiencia para tener un desahogo, pero omite el nombre del agresor. Los detalles que da hacen que las personas concluyan que se trata de un líder político. Es año de elecciones y si se dice el nombre podría cambiar la intención de votos de miles de personas. Le exigen en redes que diga quién fue. ¿Lo hace? ¿Pide que respete su derecho de silencio? ¿Qué le responde a quienes la acusan de falta de coraje? La periodista Yolanda Ruiz es considerada una de las profesionales más respetadas en el gremio periodístico, con credibilidad y con conocimiento de causa. Escribe un libro titulado En el filo de la navaja, el cual deberían leerlo los estudiantes de periodismo. Este libro trata de cómo mantener un equilibrio y no traicionar la verdad. Esta columna debe ser de agrado de muchos estudiantes y profesionales de periodismo, porque siempre vamos a estar al filo entre lo correcto y lo incorrecto, pero la decisión es nuestra y siempre teniendo en cuenta las reglas de conducta y el profesionalismo. Ya. ¿Tú qué harías, María José? Pues en el caso de, por ejemplo, aquí, que si algunos de mis compañeros, mis colegas están recibiendo llamadas amenazantes y están investigando el caso y lo están amenazando de que van a asesinar a su familia, pues uno queda entre si investigar o no investigar, porque pues uno le da miedo que le haga daño a la familia. Pero pues en mi caso, pues yo seguiría investigando para que no quede cerrado el caso. Ok. Bien, y en el caso, por ejemplo, de... bueno, nos queda menos de un minuto. Ya continúo contigo, María José, porque pues es un buen planteamiento el que pones en tu columna, en la columna que vas a leer, ¿vale? Entonces, paramos aquí un momentico, un minuto, minuto y medio, y nos volvemos a conectar para continuar la clase, ¿vale? Bueno, profe. Listo, profe. Listo, profe, señor.